es importante ir viendo qué acciones debemos de impulsar en los espacios, es como la casa, la familia, ahora sí que la escuela u otros espacios, pero también así como lo dice el doctor Carlos, pues en el tema de los medios audiovisuales, ¿no? Que es importante para también construir los materiales didácticos y también para que nuestros jóvenes, nuestros niños, pues lo aprendan como primera o segunda lengua, ahora sí que las lenguas originarias, en el caso Ayuk, Mixteco, Zapoteco y todas las lenguas posibles que puedan aprender estas nuevas generaciones. Y en la misma sintonía, doctor Gervasio, ¿qué otras acciones debemos de impulsar para recuperar, mantener, revitalizar nuestras lenguas originarias? Nuevamente yo pondría el énfasis y esta cuestión del interés y la voluntad de cada uno de nosotros, ¿no? Esto va a estar mediado, como también ya se ha mencionado, por muchas situaciones, pero hay algunas cuestiones que me parece han llevado a las lenguas y a las culturas originarias, yo le llamo como los nuevos escenarios, nuevos espacios de uso. Es decir, dentro de los males que nos trajo el COVID-19, por ejemplo, me parece que se dio la oportunidad, si bien desde antes muchas de las lenguas ya tenían presencia en los medios digitales, ¿no? En algunas universidades también ya se implementaban cursos. Sin embargo, a raíz de la pandemia, muchas de las lenguas se empezaron a visibilizar más. Ahorita, si hiciéramos un estudio de cuántas lenguas originarias se están ofertando para estudiarlos por el medio online, hay muchas de las lenguas, ¿no? Desde las lenguas minorizadas o desde las lenguas con pocos hablantes hasta de los más, lo que decíamos hace rato, ¿no? De las más habladas en el territorio mexicano, o bien nos da esta posibilidad también de aprender otras lenguas, ¿no? De otras partes del continente americano o bien de otras partes del mundo. Entonces, en esa medida, hablando de la cuestión de la tecnología, nos ha permitido tener como estos espacios o recrear estos escenarios, y en ese sentido la lengua y la cultura va generando estos nuevos espacios que antes no lo tenían, ¿no? Entonces, de comunicación, interacción. Entonces, en esa medida podemos o estamos aprovechándolo, ¿no? En varios. Ahora bien, nuevamente en esta cuestión electrónica, en muchas de las comunidades también ya están asentadas las compañías de celulares, o bien, si no, los famosos señales Wi-Fi, ¿no? En muchas de estas comunidades. Y entonces, eso también ha permitido esta cuestión de interacción. Ahora las redes sociales, ¿no? Si lo vemos, los memes sobre todo, ¿no? En lenguas originarias. Entonces, si vemos esta dimensión de las cosas, antes no se veía en esta cuestión del uso, o en esta cuestión de la utilidad, o esta cuestión de llevar a las lenguas en este sentido. Sin embargo, en la actualidad lo tenemos, ¿no? Y lo vemos cotidianamente. Y bueno, ha habido también muchas acciones, diferentes organismos están trabajando sobre esta cuestión de los paisajes lingüísticos, por ejemplo, ¿no? También es una forma de visibilizar, ¿no? Esta cuestión, por lo menos la presencia o la escritura de cada una de estas lenguas en muchos de los pueblos se están desarrollando, ¿no? Entonces, son como estos elementos que nos ayudan a visibilizar, ¿no? Por una parte, visibilizarnos a nosotros mismos, porque es realmente lamentable también, por ejemplo, cuando se habla de educación superior, del nivel de población total de hablantes de lengua indígena, existe menos del 2% que llegan a estudiar educación superior. Y eso nos refleja también el uso o la presencia de las lenguas indígenas en este nivel educativo, ¿no? Entonces, y si estamos hablando ahora en la atención y sobre todo la presencia de cada una de estas culturas, de estos pueblos y sobre todo de sus lenguas, pues hay una distancia abismal con el resto de la población, ¿no? Y bueno, y eso nos permite o nos refleja, mejor dicho, en que justamente necesitamos muchas acciones, ¿no? Si bien, repito, hay elementos, me parece que estamos dando ciertos pasitos hacia adelante
en tanto al reconocimiento, a la visibilización de las lenguas, ¿no? Por ejemplo, hay programas o hay becas específicas para jóvenes hablantes o procedentes de pueblos indígenas, ¿no? Obviamente tenemos que ser muy reflexivos, muy analíticos en tanto qué tipo de programas son estas. Pero si nos vamos a las posibilidades, a esta cuestión, pues antes no se veían estas dimensiones también, ¿no? Entonces, que permiten esta cuestión. Otro ejemplo, la cuestión de la UNAM en el posgrado de pedagogía en específico, ya se acepta que alguien hablante de una lengua indígena pueda pedir una constancia en alguna institución pública con reconocimiento oficial y que pueda entrar a una maestría presentando esa constancia de hablante de una de las lenguas nacionales del país. Entonces, ya sea para maestría o doctorado. Al mismo nivel, en tanto al entendimiento, al tanto la aceptación como lengua, con el inglés, con el francés, con el italiano, por ejemplo. Entonces, son como otra pequeña acción ahí que antes no se veía. Antes a fuerzas tenías que presentar una comprensión o ser hablante también de una lengua extranjera, ¿no? Entonces, son pequeñas acciones que va encaminado a esta cuestión que yo le llamo como la visibilización y son espacios que se va ganando de alguna manera. Sin embargo, todavía son mecanismos, muchos de ellos, si lo queremos ver así, como una cuestión funcionalista de las políticas de Estado, sí, a lo mejor si somos muy críticos, pero si lo vemos desde esta dimensión de la pregunta en tanto a la atención, en cuanto a las formas de atender a las lenguas, entonces en esa avenida lo proyectamos o lo ponemos en escenario de que hay pequeños cambios o pequeñas acciones en tanto a la cuestión de abordaje de estas lenguas. Y bueno, en esta cuestión sigue siendo la familia, sigue siendo el hogar, sigue siendo la cuestión comunitaria, los espacios principales o preponderantes de mantenimiento, de fortalecimiento de la lengua. Y en esa medida, si nosotros como instituciones nos sumamos a esta cuestión de querer fortalecer o de querer revitalizar las lenguas, pues tenemos que tener como acciones también concretas en esta medida, ¿no? Más allá de la cuestión de abordaje de la enseñanza de primera y segunda lengua, sino de otras acciones que puedan acompañar todo este conglomerado de asuntos relacionados a las lenguas. Porque, repito esta cuestión, muchas veces, o muchos de nosotros, los que hemos salido de las comunidades de origen por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio, somos los primeros que ya no hablamos la lengua originaria, ¿no? Entonces, por eso es que se dice mucho que la familia, la cuestión comunitaria, sigue siendo como la cuna principal para poder promover esto. Pero esto no es para alegrarnos, ¿no? Sino que más bien debemos de pensar justamente ahora en el papel que nosotros estamos asumiendo como estudiantes, como docentes o como sujetos en este sentido de lo que nosotros estamos haciendo, estamos promoviendo justamente para poder hablar o para poder rescatar, para poder desarrollar cada una de las lenguas coexistentes en el territorio oaxaqueño, ¿no? Entonces, en esa avenida va a depender mucho de nosotros. Pueden haber buenas iniciativas, pueden haber mucho interés, mucha voluntad. Sin embargo, si nosotros no asumimos partiendo de lo individual para ver esta cuestión de la colectividad en tanto al abordaje de la lengua, pues nos va a meter a otras situaciones, ¿no?